escogieron el puma como parte de la actividad, que este programa que lo llamamos Encuentro Creativo con la Flora y Fauna Nativa. Entonces la idea era que ellos en cierto modo apadrinaran, escogieran una especie a la cual apadrinar, de la cual aprender más, porque cuando tú conoces más lo puedes cuidar también. Y ellos escogieron el puma, que es una de las especies que están protegidas y en el centro del Parque de Conservación Senda Romahue, al cual ellos van a ir en unas semanas más. Entonces va a ser una oportunidad para que reconozcan todo aquello que aprendieron, porque además hicieron una investigación de la especie que ellos escogieron y de la que nos contaron muchísimo. Entonces eso es lo bonito y el resultado aquí está. El puma está siendo exiliado de su hábitat, por lo tanto se tiene que ir a la gran ciudad o al campo. Aquí su casi única presa son las ovejas o rebaño en general. Entonces las personas que crían estos animales se ponen molestas y los empiezan a cazar. Trabajaron en la parte colectiva en el mural, pero también trabajaron en la parte individual, cada uno se hizo una máscara. Esta máscara se trabajó el puma, pero se trabajó con un material de reciclaje. Se reutilizó material de Tetra Pak, se reutilizaron espumas, se trató de reutilizar mucho material de reciclaje para que ellos sepan que también con materiales que tenemos a la mano, cotidianamente, día a día, podemos crear objetos funcionales, decorativos y también de juego, así como lo pudieron hacer con su máscara de Tetra Pak. Hay un bosque que flota en él. Este es un bosque que crece directamente en el río. Es un bosque que flota y que saca toda su comida y sus nutrientes del agua. Quieren trepar como montañas, ellos tienen como una cosa en sus almohadillas se llaman, y con eso se sujetan en las piedras y cuando quieren trepar árboles también. Este puñado y con los ojos cerrados los vamos a El Parque Eólico Puelche Sur es un proyecto de energía renovable que mediante la energía del viento busca la generación de electricidad. El proyecto se encuentra localizado en las comunas de Frutillar y Puerto Octay y estamos nosotros desde el año 2014 en la etapa de desarrollo. Posteriormente, en el año 2015, entramos a la etapa de relacionamiento comunitario. Esta etapa es fundamental para la vida del proyecto porque nos permite estar en contacto con la comunidad, que ellos puedan estar informados de qué se trata esta tecnología, de qué se tratan los aerogeneradores principalmente, y a través de la comunidad nosotros podemos recibir el input de ellos, saber cuáles son sus temores relativos a esta tecnología, y ellos son los mejores conocedores del territorio. Así nosotros podemos incorporar todas estas restricciones que tienen ellos al proyecto y nosotros podemos generar un proyecto en forma participativa. Y qué mejor que esto que nos está pasando en este minuto, de que estuvimos un taller y vamos a estar más preparados para los conflictos en general. Hay que preguntarle, claro, para que tenga. No dejamos ni que
que el otro termine de hablar para nosotros decir algo. Y mi vida dependiera de la solución, invertiría los primeros 55 minutos Quiero contarles un poco cómo ha sido este proceso, de cómo nosotros como Mainstream podríamos de alguna manera contribuir al desarrollo local, al desarrollo de las uniones comunales, de las juntas de vecinos, porque creemos que fortalecer el rol que puedan tener las organizaciones sociales, finalmente eso es bueno para todos. Es bueno para la comunidad, es bueno para el municipio, es bueno para las empresas que nos estamos integrando acá a la zona, para los vecinos en general, y creemos que con este tipo de herramientas, de talleres, nos volvemos, la verdad es que mucho más fortalecidos y somos capaces de poder ir desarrollándonos y creciendo como personas, pero también como organización y también como institución. Nosotros como dirigentes sociales hemos aprendido mucho con estos talleres que se han dado acá en la comuna de Frutillar. Gracias a Mainstream que nos aportó con los recursos para que se pudiera hacer. Los dirigentes están muy agradecidos, orgullosos de todo el aprendizaje que hemos obtenido durante estos 5 talleres que hemos logrado muchos avances, conocimiento, desarrollo entre nosotros mismos como dirigentes sociales. Tenemos una política de relacionamiento comunitario que se sostiene en 2 pilares fundamentales, el respeto y la buena fe. En el año 2015 nosotros llegamos al territorio y contactamos a los principales líderes sociales de las comunas de Frutillar, de Puerto Octay y también de Purranque. En este primer acercamiento nosotros presentamos al equipo, presentamos a la empresa y también presentamos el proyecto. Ellos entendieron de buena forma esto, empezaron a participar en las reuniones informativas que nosotros teníamos y empezaron a incidir en el diseño del proyecto. Y esos gases después salen a la atmósfera. ¿Y qué es lo que genera? Se nos dio la prioridad de tener talleres, que la misma empresa traía a personas especializadas en hacer los talleres y nosotros dijimos que era bueno esto y fue eso lo que los acercó más a la empresa. Los talleres fueron de lombricultura, orgánico y lo que es huerto, y así que hay las 2 comunidades, Peñimapu y Los Canelos, ambos juntos, y todo bien. Siempre hubo harta asistencia de las 2 comunidades. A mí me pareció muy bueno su presencia de las cosas que vinieron a enseñar acá a la comunidad, porque nosotros tenemos 2 comunidades acá, que estamos en Los Canelos acá, y yo soy presidente de la comunidad Peñimapu. Entonces me pareció muy bonito lo que vinieron a enseñar, porque uno no tenía idea en esos asuntos de los abonos orgánicos, digamos, que son esos que vinieron a enseñar acá, de las camas, qué sé yo, de los gusanitos, todo eso. Y fantástico, bueno. Puede ser con palitos para que drene, para ayudarlo a drenar. Si lo ponen sobre el suelo tendrían que picar el suelo antes, para que no se ahogue. Acaba aprendiendo uno lo que tenía que aprender. Para no estar comprando los abonos cuando hace invernadero uno. Y es cosa natural que vamos a tener, no químicos. El relacionamiento comunitario de Mainstream consiste en apoyar constantemente a las comunidades locales, con distintas iniciativas que generan valor compartido,
entre ellas la educación ambiental, el fortalecimiento organizacional, el desarrollo o fomento productivo y también la protección cultural. Mañucha o Dios. Mañucha o Dios. Mañucha Bantu. Mañuño que salve. Mañún ha vuelto volteado. Mañuño que tuve. Estamos inaugurando la ruca de esta comunidad y a ellos les hace reír mucho. Ellos no tenían dónde ir a hacer reunión, no tenían sus convivencias, no tenían a dónde. Y la otra comunidad, Cotique Alto, también, nosotros con la empresa comenzamos a conversar durante 2 años y ya estamos con los representantes de la empresa, somos como amigos ya. De tantos años, convivencia para allá, hemos tenido charlas del medio ambiente, muchas charlas del medio ambiente. Y después ya capacitaciones también hemos tenido, agrícolas, capacitaciones relacionadas con el campo. Marri, quiero decirle mayuna a la empresa de que lo haya tomado en cuenta nosotros y no lo haya pasado a traer nuestro respeto como mapuches que somos, porque la realidad de las cosas es que hay un diálogo entre empresa y el pueblo mapuche, se pueden construir cosas, pero a través del diálogo. No las empresas que vienen y montan y después le avisan al pueblo mapuche que van a construir o ya tienen construido un parque o una hidroeléctrica. Entonces esas cosas para nosotros, esta empresa ha sido esencial de que lo hayan tomado en cuenta nosotros como pueblo originario. El enfoque que tenemos es ser un aporte al desarrollo local y eso es lo que estamos haciendo hoy día con proyectos de diversa índole que especialmente hemos desarrollado también en el último tiempo con las escuelas rurales, con las comunidades indígenas y especialmente con las juntas de vecinos del área de influencia.